Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudas, som a Camí al Éxito y avui m'acompanya, hoy tengo el placer de tener un escritor a mi lado, él se llama Ricardo Fernández Aguilar. Bienvenido al programa, Ricardo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en este Camino al Éxito. Camino al Éxito, sí, Camino al Éxito. Vamos allá. Ahí vamos todos, Camino al Éxito. Vamos a verlo. Venga, él es un licenciado en Filología Hispánica, es profesor y además escritor. Este es su quinto libro y vamos a hablar de un libro que se llama Un resplandor inesperado, un libro a mí me ha gustado mucho. Realmente he hecho el guión con muchas preguntas y muchas ganas de hablar contigo, y está lleno de historias con protagonistas que de repente vieron el curso de sus vidas alterado con una nueva luz nunca antes imaginada. Eso es un poco el extracto del libro, ¿verdad? Y si no me interrumpes, y tú mismo, ¿eh? No. Entonces, por ahí. Ese libro nos pasea por Goethe, Jung, Edgar Toll, Víctor Frank, Antonio Blay y otras personas con nombres no tan famosos, pero todos ellos nos transmiten que la idea de la realidad es incompleta y que hay algo más, algo mejor que espera el momento oportuno para manifestarse. Sí, esta es una introducción muy sintética de lo que es el libro, y acertadísima. Son 21 relatos, 21 capítulos, cada uno es un relato, eso sí, basado en un hecho real. Si no, este libro no tendría sentido si fuera de pura ficción. No lo es, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, Imma, en cada una de estas historias hay algo en común, y es que sus protagonistas iban por el curso corriente de sus vidas. Quiero decir, pues se podía estar en la cama enfermo, se podía estar cuidando a una persona, se podía estar en un campo de concentración, una cosa terrible, pero que también ocurre, ¿verdad? Se podía uno despertar de dormir. En cualquier caso, sin que lo esperaran, se produce un hecho que no conocían, como has dicho antes, un hecho nuevo y que tiene el carácter de extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque no lo esperaban, porque no lo habían vivido antes, porque aporta algo completamente distinto a su conciencia, porque el origen de eso que ha ocurrido sin verlo venir del todo no se entiende o simplemente no se sabe ese origen. Y efectivamente, además, y por eso el libro se llama Resplandor, utiliza la palabra resplandor, porque aporta a sus vidas luz en el sentido de claridad, de fuerza, de energía, de consuelo. Por eso se llama resplandor, es la metáfora que he utilizado, e inesperado, como he estado explicando, porque no se ha ido a buscar. No se trata de personas que están haciendo una peregrinación, un retiro, meditando, pensando, están en un templo. No, están, como he dicho antes, en lo que llamamos la vida corriente. La vida corriente, correcto. Tras la muerte pervive la conciencia individual y se inicia otra forma de existencia. Porque tú te paseas también, o estos personajes se pasean mucho, también hay una parte de ellos con la cercanía, ¿no? Con la muerte, haber pasado por una muerte y luego volver a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierta es esta afirmación de que hay una vida después de la vida? Esta es la gran pregunta de la vida, ¿Sí? Saber Bueno, qué hay después de la vida. Pero ¿verdad? hay algo después de la vida. Mi aportación sobre este asunto, lo que me interesa, concretamente, sí, ha sido relatar hechos que no todos los de este libro aluden o tienen que ver directamente con la muerte, pero es verdad que hay unos cuantos que están relacionados con ella. Lo que he relatado es algo que ha ocurrido de una manera o de otra, o de distintas maneras, en los capítulos que hacen referencia a la muerte, y es verdad que en todos ellos se nos está diciendo la muerte no es el final. Ese momento en el que evidentemente hay un derrumbe biológico del ser humano no es el final, porque el ser humano parece ser que no es solo ese componente biológico. Y la importancia es que estos protagonistas explican cosas ocurridas que están diciendo, tras esa puerta final se oye algo y algo ha de haber, porque si no, no pasaría
lo que en algunos capítulos se explica. Yo me he quedado en este libro como narrador de estas experiencias que nos dicen algo se oye a veces detrás de ese muro final, de esa puerta final. Y esto es lo que he querido decir. Después cada uno se queda con la pregunta, con la duda, se queda con esas experiencias reales, repito, vibrando, y evidentemente, como mínimo, sí que diría, contestando más directamente a tu pregunta, sí, como mínimo sí diría que ese mapa que, sobre todo en nuestra sociedad actual, occidental, sobre todo, en que parece ser que no se sabe bien por qué empezó todo. Bueno, pues lo dejamos estar. Las cosas ocurren como por azar muchísimas veces, pues lo dejamos así. Y el final es todo, ese mapa, después de estos relatos, queda pequeño, queda incompleto. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Sí que es verdad que todos los relatos no son cercanos de la experiencia cercana a la muerte, pero sí que también cuando no está la muerte en este sentido, está presente personas que se han ido y que pueden volver a decirte cosas de alguna forma, ¿no? Sí, o sea que el libro tiene eso dentro de él. Sí, hay un capítulo concretamente. Sí. Hay el capítulo de experiencias cercanas a la muerte estrictamente. Sí. Hay uno solo que se titula Cuando morir es volver, que es lo que ocurre y nos explican muy documentadamente en estos casos. Hay muchos libros sobre estos temas. Yo he hecho un capítulo porque tuve la fortuna de conocer a una señora que había vivido exactamente esto, lo que se explica en tantos libros de experiencias cercanas a la muerte. Me explicó su caso y lo pudimos hablar, y después de introducir lo que se ha estudiado sobre ello, pude poner un caso concreto, real, cuyo nombre cambié, porque cuando son protagonistas, como decías en la introducción, que no son personas conocidas de la historia, porque hay bastantes capítulos con personas conocidas de la historia, que han escrito en sus obras, que las tenemos ahí, experiencias de este tipo, de resplandor. Pero después hay otra serie de capítulos en que lo que ocurre de extraordinario es a personas, digamos, que somos gente corriente, en el sentido más noble de la palabra, personas que en principio no aparecemos en los libros de historia, y eso es importante. Pues bien, decía que hay, por ejemplo, un capítulo en el que un hombre que había trabajado hace 80 años en unas minas en Jaén, más en concreto, tuvo un gran accidente y quedó imposibilitado en su casa, prácticamente sin poder salir, ¿no? Y quedó en la cama, enfermo, ¿no? Era, digamos, la persona que más difícil lo tenía para saber qué pasaba más allá de la puerta de su casa, ¿no? Sí. Y sin embargo, ocurre algo en un momento determinado, fuera, en el pueblo, con una persona amiga suya que le visitaba, le esconden la realidad de lo que ha pasado, y sin embargo, él, ahí en la cama, les explica a los demás, a su familia, lo que ha pasado, y no solo eso, sino lo que le va a ocurrir de manera casi inminente. Este hecho, que pertenece a lo que diríamos una visión, algo con lo que yo voy con mucho cuidado, porque si no está muy documentado, muy fidedigno, no quiero hablar alegremente de cosas extraordinarias. En ese caso, tenemos otro acercamiento al hecho de morir que impacta de tal manera que dices, bueno, este señor está enfermo, efectivamente murió, pero antes le contó a su mujer, le contó a su hija algo sorprendente. Y la hija, que era una niña pequeña, después la conocí y muchísimo, ya con 80 años, y me explicó aquello que le había ocurrido a su padre. Fíjate, es muy importante. Por eso tu libro nos da tantas pistas, y además son fidedignas. Luego hablas de Toll, que es este señor sí que es muy conocido, ¿vale? Muy conocido, sí. Que parece ser que un día se dio cuenta de que no podía vivir consigo mismo. Sí. Imagínate, ¿no? Y eso nos ocurre muchas veces. Entonces, la pregunta que él se hizo, dice, bueno, si no puedo vivir conmigo mismo es que somos dos.
¿correcto? Sí, 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 sí. Entonces, explícanos un poquito más. Este señor que ahora, cuando lo escuchas y quieres entender a lo que se refiere, por lo menos a mí me llega, lo entiendo o lo intento comprender. Sí, sí. ¿Cómo hizo ese cambio? Mira, déjame hacer una introducción rápida. Tú de lo que quieras. Y sí. enseguida voy al caso de esto. Tolle, de Eckhart Tolle, que tú citas ahora, que es uno de los capítulos. En el libro, las 21 Sí. historias reales se podrían clasificar, todas son como resplandores, ¿no? Sí. Pero se podrían clasificar en 3 tipos de experiencias humanas, ¿no? Vale. Unas son cuando de pronto alguien tiene una comprensión repentina y muy clarificadora de algo de su propia vida, una comprensión mayor, algo que le viene y de pronto entiende lo que le está pasando en su vida y le encamina hacia una vida mejor propia. Luego hay sincronías, lo que llamamos, el nombre que le damos a las coincidencias significativas que se producen. Puede haber muchas en la vida, pero las que aquí he seleccionado son un tipo de sincronías, de coincidencias, que dejarlas como puras casualidades raya lo imposible. Exacto. E impactan enormemente. Y luego hay, lo que decía hace un segundo, momentos de visión. En visión interior, por lo tanto, ver algo con claridad con los ojos cerrados, o incluso visión exterior, como la del señor enfermo al que aludíamos hace un momento, Sí. como el caso de Antonio Blay, por ejemplo, y otros más. Pues bien, Eckhart Tolle, volvamos a la pregunta que me hacías. Eckhart Tolle, que hoy día pues, es una persona que se pasa la vida escribiendo libros y explicando su propuesta del poder del ahora, ¿no? De que intentemos conectar con el ahora, porque en el fondo de nuestro ser hay algo mejor que nos espera, hay una luz, una claridad, lo que hay que ir a por ello. Este hombre, antes de ser la persona famosa, mundialmente famosa, que es, ¿no? A partir del poder de la hora que escribió y muchísimas charlas, hay que decir que Eckhart Tolle además habla español, habla castellano. Tuvo una familia en Alicante, el sí, padre, su creo. padre, su padre es o Castellón, ahora no. No, Alicante. Sí. Es de origen alemán, y su lengua es el alemán, el inglés también, pero su padre vino aquí y él, de jovencito, lo visitaba y aprendió. Es capaz de dar una charla poquito a poco en castellano. La historia que aquí se explica, la historia suya de Resplandor, ocurre cuando Eckhart Tolle no es nadie parecido al que conocemos. No solo no es nadie que haya escrito una sola línea de un libro, ni nada de eso. Es que es alguien que llevaba una existencia, según él explica, bastante penosa. Bastante penosa. Era un muchacho, hombre, joven, de 20 y bastantes años, estudiante, pero llevaba una existencia con problemas personales, emocionales, con unos bajones tremendos, con una falta de ganas de vida muy grandes, y ahí viene, en ese momento, todo esto lo explica él en uno de sus libros, cuando de pronto se pone a pensar y dice, oye como una voz que dice, es que no puedo conmigo, es que no puedo vivir conmigo. Y entonces ese es el punto, porque esta frase la hemos dicho a veces, él se da cuenta que dice, si no puedo vivir conmigo, es que yo estoy en algún lugar en que me veo a mí mismo, me oigo, me contemplo, y puedo decir, con este señor no me gusto, con este hombre no puedo vivir. Pero entonces, ¿desde dónde estoy diciendo esto? Y en ese momento, que no avanza más, pero que se extrañó, le viene como un cansancio, como un derrumbe, como una voz interior que le dice, déjate ir, confía. Descansa. Tiene un momento perturbador, de malestar, de todo, pero hay una voz que le dice, déjate ir. Y se queda dormido con ese déjate ir. Y al despertar ve la realidad habitual, su habitación, la ventana, el jardín que había más allá, lo ve todo con unos ojos distintos, que él describe muy bien, bañados en una luz y en una hermosura, y a partir de ahí empieza a hacer esa búsqueda y empieza a descubrir ese camino que él propone, que es el suyo. Yo no lo propongo ni lo dejo de proponer, solo explico que le pasó algo que tuvo un punto cero en esta historia que conocemos de Eckhart Tolle, donde su vida era muy desgraciada, tiene un momento que empieza a vislumbrar algo y luego una voz interior que le ayuda a entenderse mejor, en su caso a dejarse ir, y luego a ver una vida, una realidad bañada en algo distinto, un resplandor con mayúsculas.
Un resplandor en mayúsculas, sí. Y además, ojalá todos, bueno, gracias a él también muchos hemos resplandecido. O nos vamos, nos vamos resplandeciendo, ¿sabes? Sin Porque duda. habrá gente que tenga un momento de un insight, ¿no? Pero habrá personas que vamos como dando pequeños pasos, Sí. buscando ese momento de donde se respira hondo y donde todo se ve con unos ojos como más hermosos. Eso es lo más corriente, pero aquí se explica que a veces, de vez en cuando, se producen hechos no solo importantes, sino extraordinarios, poco corrientes. Y ahí es donde queda una pregunta en cada capítulo, si uno quiere quedársela, ¿no? Y es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Con este caso concreto. Y si le ha pasado a otras personas, puede pasarme a mí. Y si no me pasa a mí, ya al menos sé de esto. No es lo mismo no conocer estas historias o historias parecidas, digo, No me ciño, por supuesto, faltaría más a las de este libro, que solo son 21, de muchas cosas que pasan, ¿no? Pero el conocer algo tan hermoso que le ocurre a otra persona, si yo puedo conocerlo porque me lo cuenta, es fidedigno o porque lo leo, ya no es lo mismo que no tener ni la más remota idea de ello. Ya he pasado a la condición de enterado, de lector, de lectora de estas historias. Y eso ya es algo especial. Ya te cambia. Te queda dentro. Y a cada uno a ver lo que le queda. Porque tener una buena pregunta dentro sobre la vida y una pequeña experiencia ya es más que no haberla tenido. Sin duda alguna. Ese libro te cambia, es verdad, ¿eh? Aunque sea cada uno en el momento en que se encuentre en su vida. Fíjate esto, a ver a quién crees que se refiere, que yo lo tengo anotado aquí, que pone: lo real discurre por la frontera de mundos distintos, el ego y el inconsciente. Bueno, es una manera de acercarse a todo esto, ¿verdad? La cuestión de esta frase que yo cogería para comentarla sería: lo real discurre. La pregunta es: ¿y qué es lo real? ¿Qué es lo real? ¿Vale? ¿Qué es lo que... Lo real es aquello, decimos, que solemos compartir la mayoría y le llamamos real. Pero esa pregunta de decir ¿qué puede ocurrir en la vida humana que aún no me ha ocurrido o que generalmente no ocurre? Y hacerlo a partir de experiencias también reales, pero infrecuentes, extraordinarias, nos está diciendo es que de lo real no lo sabemos todo. Y no hace falta apuntarse a ninguna escuela, a ninguna línea, a ninguna tradición. Quien lo haga, es su camino, camino. Pero sí se puede decir, cuestionar lo que es real es sensato. Porque, por ejemplo, la humanidad tendemos a compartir lo que es real en unos términos que todo el mundo conoce, ¿no? Y como mucho decimos, bueno, esto es algo misterioso, pero ya se aclarará. Hay quien no, hay quien tiene una sabiduría especial y esto es aparte. Pero en general, hablo como algo corriente, solemos tener, como decía hace un rato, un mapa de la realidad bastante común. Pero ese mapa de la realidad quizá corresponde a una humanidad que está en un momento determinado de su crecimiento. Dicho de otra manera, ¿qué edad tiene la humanidad? ¿Qué estamos? ¿En la madurez total? O sea, ¿hemos llegado a un gran grado de conocimiento de lo que es la realidad? No. ¿O somos jóvenes? Como humanidad, digo, ¿eh? Algunos como personas no, No, bueno, eso pero es otra cosa. Como humanidad somos jóvenes. A lo mejor lo que nos queda por ir entendiendo es más de lo que podemos imaginar. Igual que cuando hemos mirado al cielo, toda la vida, la historia de la humanidad, todos los seres humanos han mirado al cielo y no han visto exactamente lo que hay. Y se ha pensado que era una bóveda y hemos visto algunas estrellas. Y luego la física nos ha ido diciendo que va, si esto es una parte de unos planetas, de una galaxia, y estrellas hay más, y más galaxias. Y decimos, ay, no me mareé más. Todo esto es real. Pero es que en la realidad que nos sustenta, la realidad que tiene que ver con nuestro origen, y sobre todo, que esto nos interesa a muchos, la realidad que nos aguarda después de acabar con ese paréntesis de nuestras fechas, ahí hay mucho más por conocer, por saber. Donde decía Antonio Machado, donde el pobre río acaba, la inmensa mar le aguarda.
Algo parecido. O casi literal. Sí. La inmensa mar le aguarda, eso sí, le espera. ¿No? Entonces, eso sí que nos interesa, ¿no? Y estas ampliaciones de la realidad quizá nos están diciendo, ojo con el manual con que trabajamos con la vida, porque probablemente nos van llegando por aquí y por allá pistas de que esto es incompleto. Yo lo diría que sí, que es incompleto. Para terminar, y como voy a nombrar unas frases de cierre, si te parece, que me parecen dignas de escuchar y que puedes tú decir algo sobre ellas también. Sí. Una es: la vida es el proyecto de un gran abrazo, que me encantó, y el hombre está irremediablemente condenado a ser feliz pese a su heroica resistencia. ¿Te gustan las dos? Sí, me gustan las dos. Son tuyas. Bueno, no son tuyas, pero están en el libro, en tu libro. Y tanto que sí. Vamos por la segunda. Venga, va. El hombre está condenado a ser feliz pese a su heroica resistencia. Esa es. La dijo Antonio Blay. Correcto. Antonio Blay, que fue psicólogo de Barcelona, además, ahora mismo, año 2024, se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Blay nació en el 1924. Fue un hombre avanzado a su tiempo, porque es lo que hoy se diría, es un psicólogo transpersonal, ha escrito, sí, pero cuando él hizo su obra en los años 60, 70, 80, hasta la mitad, porque murió ahí, de todo esto, de psicología transpersonal y de todas estas cosas, no existía prácticamente nada. Fue un hombre avanzado, un hombre que no quiso crear escuela, un hombre muy adusto, que nos mostraba lo que él había ido viendo para que lo miráramos con nuestros propios ojos. Y si nos decía algo, adelante. Y si no, tranquilamente. Fue un hombre que creo que aportó pues, muchas pistas en el vivir. Y la otra frase, la vida como el proyecto de un gran abrazo, alude a una historia en que en paralelo habla, por un lado, de un gran poeta americano, quizá en Estados Unidos dirían que es el poeta fundador de la poesía norteamericana, Walt Whitman, que vivió es un hombre del 19, es aquel que escribió aquellos versos de «Oh, capitán, mi capitán», ¿no? Sí, de la película de los poetas muertos. Exactamente, del Club de los Poetas Muertos, que hace referencia a Abraham Lincoln, al presidente de los Estados Unidos, el que ganó la Guerra de Secesión, abolió la esclavitud y años después fue asesinado en Estados Unidos, y entonces Whitman escribió esos versos. Bueno, Walt Whitman era un poeta muy especial, un poeta vitalista con una luz tremenda, y en vida conoció a un joven médico, psiquiatra llamado Richard Bucke, ¿no? Este capítulo habla de la historia entre los dos. Y viviendo en paralelo, cada uno de manera distinta vive algo así, que lleva a vivir la vida como un abrazo y no como esa distancia que tanto daño nos hace entre unas personas, entre otras, con las cosas. Ellos sugieren, con su experiencia, la posibilidad del abrazo, pero un abrazo interior, intenso, y exteriormente pues puede no ser de brazos, pero puede ser de otras cosas. Desde luego que sí. Pues nada, yo también te ofrezco mi abrazo interior y ha sido un placer tenerte. El libro súper recomendable. Y bueno, ese resplandor que tú también tienes, que lo llevas porque te encantan estas personas y lo que te dicen va mucho contigo. Te felicito por este nuevo libro y aquí estás en tu casa, siempre que quieras, ya sabes que puedes contar con nosotros. Gracias. Gracias, Recibo Ricardo. tu abrazo y saludo a las personas que en algún momento oigan, vean esto y les deseo lo mejor. Muy bien, a todos os deseamos un gran abrazo. Adiós a todos. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.